Análisis de circuitos eléctricos, parte 2. Ley de voltaje de Kirchhoff. Establece que la suma algebraica de las elevaciones y caídas de potencial alrededor de un lazo o trayectoria cerrado es igual a 0. Tenemos la definición de lazo. Lazo cerrado es cualquier trayectoria continua que sale de un punto en una dirección y regresa al mismo punto desde otra dirección sin abandonar el circuito. En la figura 1 tenemos conectados dos resistores en serie con una fuente de tensión, y al verificar esta condición que dice la trayectoria de lazo cerrado, vemos que partiendo del punto D en un sentido de las agujas del reloj, entonces del punto D al punto A encontramos una fuente de tensión, del punto A al punto B encontramos la resistencia 1, y del punto B al punto C encontramos la resistencia 2. El punto C y el punto D es el mismo lugar, entonces aquí recorremos la parte de la referencia del circuito donde hemos hecho el análisis. El voltaje aplicado en un circuito en serie equivalente a la suma de las caídas de tensión en los elementos en serie. Quiere decir que si nosotros tenemos una fuente que está brindando la energía, hay otros elementos que están consumiendo esa energía, es decir, que tienen una caída de potencial en ellos. Entonces, aquí hacemos la ecuación. Decimos que la tensión de las elevaciones, es decir, la energía que brindan las fuentes de tensión, es igual a la sumatoria de las caídas de tensión en los elementos que están consumiendo, en este caso los resistores. Pasos para resolver mediante LVK un circuito. Primero, debemos determinar la corriente en sentido convencional. Vamos a utilizar el sentido horario para poder desarrollar los circuitos a lo largo de la materia. Segundo, asignar el signo más a los resistores donde ingresa la corriente, y se debe respetar el signo de las fuentes. Es decir, que los únicos que podemos cambiar nosotros o asignarle valores de las entradas y salidas de las tensiones van a ser únicamente en los resistores. Es decir, que lo hacemos para el caso de las resistencias. Colocar las caídas de tensión en los resistores. ¿Qué indica una caída de tensión? Por ejemplo, para la resistencia 1 aquí tenemos el V sub 1 y la resistencia 2 tenemos el V sub 2. 4. Aplicar la suma algebraica. Es decir, hacemos la ecuación donde se cumpla la condición de la igualdad de las caídas de tensión, lo que dice el LVK. El ejemplo 1. Para el circuito de la figura 2, calcule la resistencia total, luego calcule la corriente. Punto C, calcule voltaje 1 y voltaje 2. Punto D, encuentre la potencia en los resistores de 4 ohms y 6 ohms. Estos dos resistores que menciona son resistor 1 y resistor 2 del ejercicio. Encuentre la potencia suministrada por la batería y compárela con la potencia disipada por los resistores 4 y 6 combinados. Y el último punto, el punto F, verifique la ley de voltaje de Kirchhoff en dirección de las manecillas del reloj. Aquí tenemos el circuito de la figura 2, es un circuito en serie. Tenemos dos resistores, el primero tiene 4 ohms, el segundo 6 ohms, y ya se le ha colocado los diferentes elementos, es decir, la indicación de la caída de tensión para V1, V2 y el sentido también de la caída. Ahora hacemos un paso a paso. Primero, determinar la corriente en sentido convencional, es decir, que nosotros tenemos que colocarnos en el signo más aquí de la fuente, y en ese sentido vamos a ir colocando esta corriente, es decir, la que se marca aquí cerca del punto A. Luego esa corriente pasa por el resistor, también viene del resistor 1 y pasa al resistor 2 y regresa la corriente a la fuente. Segundo, asignamos el signo a los resistores donde ingresa la corriente. ¿Y eso de qué depende o cómo se indica? Depende del sentido de las manecillas del reloj. Si se fijan, acá está indicado las manecillas en sentido donde ingresa
viene de la fuente de tensión R1. En este punto de R1 donde ingresa la corriente, se le coloca el signo más, donde sale se coloca el signo menos. Pasamos al siguiente elemento, que sería la resistencia 2, y donde ingresa la corriente en resistencia 2, en ese punto se le coloca el signo más, y donde sale la corriente es el signo menos, llegando al punto D, que es el punto donde nosotros iniciamos. Recordemos que la fuente no tenemos que tocar ningún signo, es decir, no le asignamos nada, lo dejamos tal cual ya está colocado en el circuito. 3. Colocar las caídas de tensión en los resistores. ¿Cuáles son las caídas de tensión? Para este ejercicio es V1 y V2. Luego aplicar la suma algebraica, es decir, sacar la ecuación de la sumatoria de las tensiones en una trayectoria cerrada igual a 0. Solución. Primero calculamos la resistencia equivalente o la resistencia total. En este caso solo tenemos dos resistores, así que hacemos la suma de estos dos valores, 4 y 6 ohms respectivamente. Esto nos da 10. Luego calculamos la corriente. La corriente es igual a la tensión dividido a la resistencia total. Entonces estamos calculando la corriente total del circuito, o sea, 20 volts entre 10 ohms. Esto es igual a 2 amperios. C. Ahora calculamos las caídas de tensión para R1 y la caída de tensión para R2. Entonces, aplicando la ley de Ohm, sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia, y al hacer la multiplicación de la corriente de 2 amperios por el primer resistor, que es de 4 ohms, nos da 8 volts. El voltaje de la resistencia 2 es igual a la corriente de 2 amperios multiplicada por 6 ohms, que es igual a 12 volts. El siguiente punto es calcular la potencia. La potencia aquí en el primer punto de la resistencia 1 se ha calculado implementando la fórmula de la tensión al cuadrado dividido a la resistencia 1. Esto es 8 volts al cuadrado dividido a 4. 64 entre 4 nos da 16 watts. Para la potencia de la resistencia 2, la corriente al cuadrado por la resistencia 2. Entonces tenemos la corriente que es 2 al cuadrado por 6 ohms, y eso es igual a 24 watts. Comprobamos aquí los valores de las potencias. La potencia de la fuente, que son 20 volts por 2 amperios, es igual a 40 watts. Y entonces también hacemos la igualación de las potencias que hemos encontrado de los resistores por separado. Entonces nos damos cuenta que tenemos una potencia igual. Es decir, que la potencia que está suministrando la fuente es la misma potencia que están consumiendo los resistores. Por lo tanto, se comprueba. Y ahora estamos comprobando la ley de voltaje de Kirchhoff, donde dice que en una trayectoria cerrada la caída de potencial es igual a la suma de las caídas de las de las elevaciones. Entonces, la tensión de la fuente es igual a la caída de tensión de la resistencia 1 más la caída de tensión de la resistencia 2. Es decir, 20 volts es igual al voltaje de R1 más el voltaje de R2. Entonces aquí también vemos que se comprueba en el ejercicio. Los resultados de la simulación del ejemplo 1 se muestran en la imagen. Y vamos con el ejemplo número 2. Para el circuito de la figura 3, calcule corriente, calcule la caída de tensión en todos los resistores, encuentre la potencia en todos los elementos y además encuentre la potencia suministrada por la fuente de tensión. Hay que comparar con la potencia disipada por todos los resistores y además verificar la ley de voltaje de Kirchhoff en dirección en las manecillas del reloj.